Ya, comenzamos con, muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con el capítulo de biomoléculas inorgánicas. Nos quedaba pendiente la parte del formulario virtual sobre bioelementos. Eso haremos finalizando este capítulo también. Ya, comenzamos de una vez. Cuando hablo yo de biomoléculas inorgánicas, vamos a ver todavía una parte introductoria a biomoléculas. Ahí está. La primera. Ahí está. Específicamente nosotros hablaríamos de principios inmediatos activos. Principios inmediatos ¿qué? Activos, ¿no? Ahí está. Al hablar de principios inmediatos activos hablamos de biomoléculas, hablamos de compuestos químicos, ¿no? Bueno, químicamente son compuestos químicos, ¿no? Que pueden ser inorgánicos y orgánicos. En este capítulo prácticamente lo denominamos más como biomoléculas, ¿no? Como biomoléculas. Estas se van a clasificar en dos grupos. En biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas, ¿quiénes son? Hay que saber primero, ¿cómo yo llego a diferenciar una biomolécula orgánica? ¿Cómo yo voy a llegar a visualizar una biomolécula orgánica? Uno va a ser por, en este caso, hablamos de orgánica, es todo aquello que va a llegar a tener, ¿qué cosa? Compuestos hidrocarbonados, o sea, mantiene los enlaces carbono-carbono. Entonces decimos biomoléculas orgánicas a todo aquello que tiene que va a llegar a tener enlaces carbono-carbono, ¿no? Va a llegar a tener enlaces carbono-carbono, ¿ya? O decimos que tienen cadenas hidrocarbonadas, ¿ya? Eso es lo fundamental. Decimos biomoléculas orgánicas, aquellas que van a llegar a tener cadenas hidrocarbonadas, aquellas en las que se va a mantener o lleva que los enlaces carbono-carbono, ¿ya? ¿Y quiénes son biomoléculas orgánicas? ¿Quiénes son consideradas biomoléculas orgánicas? Ahí tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las enzimas, los ácidos nucleicos y, ¿quiénes más? Las vitaminas y las hormonas también, ¿no? Vitaminas y hormonas. Todas estas son moléculas orgánicas. Cuando te he dicho que son moléculas orgánicas, ¿qué es lo que tú tomas en cuenta? Cuando te he dicho que son moléculas orgánicas, ¿qué tomas tú en cuenta? Que son que cada una de estas va a llegar a tener, ¿qué cosa? Cadenas hidrocarbonadas. Que cada una de estas moléculas va a llegar a tener cadenas carbonadas, ¿no? Va a llegar a tener cadenas carbonadas, cada uno de ellos. Vamos a ver ahí. Tenemos a quiénes, a los carbohidratos, lípidos, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, vitaminas y hormonas, ¿no? Vamos a ver. El compuesto molecular orgánico más abundante, orgánico, es las proteínas. Porque si tomamos en cuenta nosotros a las moléculas inorgánicas, chequea las moléculas inorgánicas, estas de acá son las moléculas inorgánicas. Hoy no se ve. Aquí está. Las biomoléculas inorgánicas son aquellas que no van a tener enlaces carbono-carbono, no tienen cadenas hidrocarbonadas, o no hay ese enlace carbono-carbono, ¿no? ¿Vemos otras diferencias más? Sí, pero vemos más adelante, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Las biomoléculas orgánicas tienen cadenas hidrocarbonadas. Van a llegar a tener cadenas hidrocarbonadas. Van a presentar el enlace carbono-carbono. En cambio, las biomoléculas inorgánicas, ¿qué es lo que tienen? No van a tener ninguno de estos. No tienen cadenas hidrocarbonadas y tampoco en ellas se mantiene el enlace carbono-carbono. ¿Ya? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Muy importante. Ahí está. Y de todas estas moléculas, ¿cuál es la más abundante? La más abundante es el agua. El agua representa 70-80% de esa cantidad, ¿no? Es el más abundante de todas las moléculas. ¿Ya? Pero si a mí me preguntan cuál es la molécula orgánica más abundante, orgánica. Me precisan ahí orgánica. Y cuando dice orgánica, hablamos de quién? Netamente de, en este caso, proteínas, es las más abundantes, ¿no? Comenzaremos con las moléculas, ahí está, bueno, todavía las inorgánicas, acá puse un aspa, sí, las inorgánicas no tienen cadenas hidrocarbonadas, no van a llegar a tener el enlace carbono-carbono, ¿ya? Carbono-carbono. Eso debes tener en cuenta, ¿ya? Ahí está. Entonces, comenzamos con las orgánicas.
Las orgánicas, por ejemplo, tenemos ahí los carbohidratos, que va a estar en 1%, ¿no? Cuando a mí me hablan de moléculas que van a llegar a generar o que son fuente de energía, yo pienso en quiénes. Debo pensar en carbohidratos, ¿no? Imaginemos yo que que hagamos una caminata a ver a Sacsayhuamán. El hecho de que haya personas que no van a tener buena resistencia, va a haber personas que no van a tener buena resistencia. Y como no tienen buena resistencia, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Se van a agitar, les falta energía. ¿Qué les falta? Carbohidratos. ¿Ya? Los carbohidratos son la fuente inmediata de ¿qué? De energía, para toda forma de vida, sea uni o pluricelular, en este caso el organismo, ¿no? Y lípidos son las moléculas que van a generar gran aporte calorífico. ¿Ya? Cuando a mí me hablan que, ¿cuál es la molécula que por oxidación genera un mayor aporte calorífico? ¿Quiénes son? Los lípidos. ¿Ya? Los lípidos. Son las moléculas que por oxidación generan ¿qué? Mayor aporte calorífico. ¿Ya? Son las moléculas que van a generar un mayor aporte calorífico. Sí, bastante calor, claro. Un muchacho que es obeso, fácilmente, al hacer el menor esfuerzo, al hacer el menor esfuerzo, ¿qué es lo que va a pasar? Al hacer el menor esfuerzo posible, va a llegar a sudar. Su cuerpo se calienta rápido. Y es que los lípidos al oxidarse generan mayor cantidad de calorías. ¿Ya? Son los de los lípidos. Y proteínas que te he dicho, que es la molécula orgánica más abundante, ¿no? Es más abundante, ¿no? La molécula orgánica más abundante es las proteínas. Y cuando me habla a mí de moléculas que aceleran las reacciones químicas, ¿hablo de qué? De una actividad catalítica. Voy a llegar a hablar de qué? De una actividad catalítica. ¿Cómo se llaman las moléculas que por acelerar, ¿cómo se llaman las moléculas que aceleran las reacciones químicas? Respuesta, enzimas. ¿Ya? Las enzimas son las moléculas que aceleran ¿qué? Las reacciones químicas. ¿Ya? Eso debo tener en cuenta. Y cuando me hablan a mí, ¿cuáles son las moléculas orgánicas que van a predominar en el núcleo? Predominan. Bueno, también hay citoplasma, pero predomina específicamente en el núcleo. O almacenan y transmiten la información genética. Ahí hablo de qué? De los ácidos nucleicos. ¿Ya? De los ácidos nucleicos. Y si me habla a mí de moléculas que van a regular el metabolismo, por ejemplo, una baja talla, que hay una baja talla. ¿Qué ha pasado si se alimenta todo? ¿Por qué tiene baja talla? Ah, puede ser un problema hormonal, ¿no? O bien esa persona también, ¿qué es lo que pasa? Ah, sus papás son de talla alta, pero él no consume leche, no consume productos lácteos. Entonces y está de bajo tamaño. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Ah, acá hay un problema vitamínico, ¿no? Hay un problema vitamínico. Va a haber un problema vitamínico, ¿no? Ahí está, entonces. Las vitaminas y las hormonas son moléculas reguladoras del metabolismo. Son moléculas reguladoras ¿de qué? Del metabolismo. Ellos se caracterizan por presentar ¿qué cosa? Enlaces fuertes. Van a llegar a presentar ¿qué cosa? Enlaces fuertes. ¿Ya? Generalmente en ellos predominan los enlaces fuertes. Predomina, me refiero, ¿no? Y en estas moléculas orgánicas también, ¿qué va a pasar? Va a predominar específicamente ¿quiénes? Los organógenos. Ah, ya. Estamos añadiendo más características a las moléculas orgánicas. ¿Como cuáles? Predominan enlaces fuertes, ¿no? Generalmente, ¿no? Y también va a haber un predominio de los elementos organógenos, ¿no? Es que representan casi el 100%, ¿no? CHOMS. Ahí está. Ahora vamos a ver luego quiénes, las moléculas inorgánicas, ¿no? Aquellas que no tienen enlace carbono-carbono ni tampoco tienen cadenas hidrocarbonadas. No van a llegar aquí a tener cadenas hidrocarbonadas. ¿Ya? ¿Y quiénes son estas? El agua, sales minerales, electrolitos, gases, ácidos y bases, ¿no? En ellos, ¿qué es lo que pasa? Te había mencionado, estas son moléculas inorgánicas. No tienen cadenas, no tienen enlaces carbono-carbono, ni tampoco van a tener cadenas hidrocarbonadas. ¿Ya? Ahí está, veamos. ¿Cuál es la más abundante? La más abundante es el agua. El agua es la más abundante. El más abundante va a llegar a ser ¿quién? El agua. ¿Ya? El agua es el más abundante.
¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Y de las sales minerales, electrolitos, gases, ácidos y bases, ¿no? Una característica muy importante de las inorgánicas. En ellas va a predominar enlaces débiles, ¿no? Generalmente, ojo, son generalidades, ¿no? Y generalmente determinan el gradiente electroquímico, ¿no? Generalmente, ¿ya? Ya, estas son características generales, no son específicas, son generales todavía, ¿no? Eso debemos tener en cuenta. Ya, vamos a comenzar a ver. Cuando a mí me preguntan cuál es el componente molecular más abundante de la materia viva, sí, el componente molecular, pienso en agua, Voy a pensar aquí en agua, ¿ya? Y algo más debo tener en cuenta acá. Cuando me dicen a mí, son compuestos químicos que provienen de la unión, de la reacción entre ácidos y bases. Respuesta, ya. ¿Qué tomo en cuenta? Sales minerales. ¿Ya? Sales minerales. Ahí está. Van a llegar a ser qué cosas, sales minerales. Ahora, cuando te digo que electrolitos. Mira, cuando veo sales minerales, ¿no es cierto? Sales minerales. Ahora, chequea. Vamos a ver. Y cuando a mí me dicen, son aquellas sales que en este caso, que en un medio acuoso van a llegar a disolverse, que son electrolitos. Iones con actividad metabólica, me van a decir, esos electrolitos. Vienen a ser ¿quiénes? Los electrolitos. Ya los electrolitos. Entonces eso debo tener en cuenta. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante tomarlo en cuenta, ¿no? Entre los electrolitos, que son cuando las sales entran a dónde? A un medio acuoso y se disocian. ¿Eso qué es? Electrolitos, sales disociadas, ¿no? ¿Y qué son gases? Hablamos generalmente son aquellos compuestos químicos que predominan en la atmósfera, ¿no? Gas. ¿Ya? Y ácidos y bases, recordamos a lo que nos dijo Arrhenius, que van a ser aquellos que van a presentar hidrógeno u OH, ¿no? Esos son ácidos y bases. Ácidos, aquellos que presentan hidrogeniones en su estructura, o bien dicho, aquellas sustancias que en un medio acuoso liberan hidrogeniones. Y bases, aquellas que en un medio acuoso liberan oxidrilos, ¿no? Ahí está. Entonces estamos aprendiendo quiénes son moléculas orgánicas y quiénes son moléculas inorgánicas. ¿Ya? Ahí está, quiénes son moléculas orgánicas y quiénes son moléculas inorgánicas. ¿Ya? Entonces estamos aprendiendo eso, ¿ya? Ahí está. Comenzaremos ahora con quién. Vamos a comenzar con biomoléculas inorgánicas. Habla de agua, gases, ácidos, bases, sales minerales y electrolitos. El prospecto que nos pide, ¿Qué nos pide el prospecto? Nos va a pedir, aquí está el lapicito, ahí está. No quiero saltado, quiero el lapicito, ahí está. Nos pide agua, gases no nos pide, ácidos y bases tampoco, sales minerales, electrolitos, esos tres nos pide, ¿ya? Eso nos pide el prospecto. Ahí tenemos. Ya, ahí está. Agua. Cuando me habla a mí de agua, ¿qué es lo que yo tomo en cuenta? La estructura molecular del agua. Debo tener en cuenta que la estructura molecular del agua. ¿Ya? Agua, ahí está. Químicamente el agua, ¿cómo lo conocemos también? Químicamente lo conocemos como protóxido de hidrógeno. Es su denominación química, ¿no? Química. Ahí está. Químicamente lo voy a conocer como protóxido de hidrógeno. ¿Ya? Químicamente, entonces, ¿cómo lo conozco? Con la denominación de protóxido de hidrógeno, ¿no? Ahí está. Ojo, recordemos que el agua en este caso va a ser una molécula angular, triatómica y bipolar. ¿Ya? Triatómica, como te he dicho, va a ser una molécula angular, triatómica y bipolar. ¿Ya? Y bipolar. Ahí está. Quiero comenzar por acá. Triatómica. ¿Por qué digo triatómica? Voy a decir triatómica específicamente cuando va a tener 3 átomos, ¿no?
Ahí está. Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Ya? Ahí está. Va a llegar a tener ¿qué cosa? ¿Tres átomos? Sí. Dos átomos de qué? De hidrógeno y uno de oxígeno. Triátomo. Esos átomos van a llegar a estar unidos ¿por qué? Van a llegar a estar unidos por el enlace covalente. A ver, veamos la estructura. Aquí está. Veamos la estructura. Ya veamos la estructura. Ahí está. Tiene que dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Ya? Ahí está. Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, ¿cómo es eso, profesor? Todos esos tres, hidrógeno con oxígeno, ¿qué enlace es? Covalente, ¿no? El enlace covalente. Entonces eso yo debo llegar aquí a tenerlo en cuenta. ¿Ya? Algo más que se me haga mención acá, algo que sea muy importante es, ahora, es una molécula angular. ¿Por qué digo angular? Ya. El hecho de que yo combine hidrógeno con oxígeno para formar agua, van a llegar a ¿qué? A tener la forma ¿de qué? De un triángulo isósceles, ¿no? Mira, vamos a ver un ángulo, mira. El ángulo entre hidrógeno y oxígeno, ¿cuánto es? El ángulo entre hidrógeno y oxígeno va a ser 104.5 grados. Ya, el ángulo hidrógeno. ¿Por qué digo angular? Porque el ángulo que forma el hidrógeno con el oxígeno es de 104.5 grados. Habiendo una distancia acá. Uy, no, acá no está, aquí está. ¿Ya? Habiendo una distancia, aproximadamente ¿a qué? Chequea. Una distancia, vamos a ver con qué colorcito lo hago, verdecito. Acá hay una distancia, ¿cuánto es la distancia? 0. Vamos a usar algo más, aquí está. 0.96 Armstrong, ¿ya? 0.96 Armstrong. Y acá 0.99 Armstrong. ¿Ya? Oye, mira, ¿cuánto hay? Chequea. 0.96 Armstrong, 0.96 Armstrong, 0.99 Armstrong. Si yo voy a graficar la estructura del ADN en dos dimensiones, ¿cómo lo hago? Ahí está, en dos dimensiones. ¿Cómo va a ser? Más o menos así, ¿no? A ver, ahí está. No toqué. Algo así. Ya, mira. Acá lo voy a poner aquí. El oxígeno. Y acá pongo ¿quién? El hidrógeno y el hidrógeno. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. El hidrógeno. Y este es el oxígeno, ¿no? Y mira, en dos dimensiones, ¿cómo es? ¿Con qué color esto lo hago? Verdecito acá. Hidrógeno, oxígeno, debe ser lo mismo a este lado, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Si estamos en 0.96 Armstrong, ¿no? Hemos dicho que esta distancia, ¿cuánto es? 0.96 Armstrong. Esto, 0.96 Armstrong. O sea, los dos son iguales. Los dos llegan a ser iguales. ¿Ya? Los dos llegan a ser iguales. ¿Ya? Ahí está. Estamos viendo eso, ¿no? Estamos llegando a ver que prácticamente es un triángulo isósceles en dos dimensiones, ¿no? 0.96 Armstrong, 0.96 Armstrong y acá 0.99 Armstrong, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero, profesor, en tres dimensiones, ¿cómo es? En tres dimensiones,
dimensiones. Ahí está, ahí está. ¿Cómo va a llegar a ser? Es algo complicadito ya, es algo complicado ya, en este caso la figura, ¿no? Aproximadamente vas a llegar a ser de esta forma. A ver, ¿dónde? Acá. Más o menos, sí, una estructura. A ver, vamos a intentarlo hacer. Más o menos así es. Ya, algo por ahí. Wow. Imaginemos que esté recto. Ya. Y lo voy a poner esto acá. Entrecortadito. Ya está, ya. Y mira, la moleculita de agua. Ahí está. Ahí está. Y mira el angulito que me da. El mismo angulito, mira acá cuánto color lo voy a hacer. ¿Cuánto color lo voy a hacer? Azulito lo utilizo, creo. No, azulito estoy utilizando ya. Negrito. Ya, esto es 104.5 grados. Acá, más o menos así. 104.5 grados. ¿Ya? Más o menos así. Y de hecho, ¿no? Ahí está, este es el oxígeno. Te lo voy a poner, Ahora vamos a estar en alguien está todavía en... ¿Quién? ¿Alguien quiere entrar acá? Ya está, ya. Ahí está. Mira, chequea. Tenemos ahí. Mira. Ya está, ya. Aquí está el hidrógeno. Y aquí está aquí está. Vamos a ver. ¿Qué hemos dicho? Ahí está el oxígeno. Y aquí está el hidrógeno. ¿Ya? Ahí está. Y mira, en 2 dimensiones hemos dicho que es un triángulo isósceles, ¿no? Forma un triángulo isósceles. Y en 3 dimensiones hablamos de un tetraedro irregular, ¿no? Ahí está. Va a llegar a formar ¿qué cosa? Un tetraedro irregular. Tetraedro irregular. ¿Ya? Ahí está. Se va a llamar, ¿va a ser un tetraedro irregular? Sí. ¿Eso cuándo? Te he dicho, va a ser un tetraedro irregular en 3 dimensiones, como cuando lo pueda ver, ¿no? Cuando lo veo en 3 dimensiones va a tener la estructura de un tetraedro irregular. ¿Ya? Ahí está. Estamos viendo. En 2 dimensiones, mira, estamos viendo acá, ¿no? Un triángulo isósceles. El oxígeno está acá, hidrógeno, ¿no? 0.96 Armstrong, 0.96 Armstrong, o sea, 2 lados iguales y uno diferente, un triángulo isósceles. En 3 dimensiones, un tetraedro irregular. ¿Ya? Viene a ser que un tetraedro irregular. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? ¿Algo más que debo tener en cuenta? Nada más, vamos a ver. Ya, algo más me está olvidando acá. De hecho que es una molécula triatómica. ¿Por qué? Tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Unidos por el enlace covalente. Eso me interesa. Eso viene en el examen. Unidos, ¿por qué? Hidrógeno y oxígeno están unidos. ¿Por qué? Hidrógeno y oxígeno están unidos por enlaces covalentes. ¿Ya? Ahí está. Por enlaces covalentes. Ahí está. Enlaces covalentes. O enlace covalente. ¿Ya? Eso me interesa. Esta es pregunta de examen, ¿ya? El enlace que une hidrógeno y oxígeno se llama enlace ¿qué? Covalente. Se va a denominar como
enlace covalente. ¿Ya? Eso no me debo olvidar, no me debo olvidar. ¿Cómo lo llamo? Enlace covalente. ¿Ya? Ahora, me dice también algo muy importante. Es bipolar. ¿Por qué me dice que es bipolar? ¿Por qué me va a llegar a decir que es bipolar? O sea, ¿va a llegar aquí a tener dos polos? Sí, va a tener dos polos. ¿Y cómo son esos polos? A ver, cuando digo bipolar, digo porque tiene dos polos, ¿no? Un polo positivo y un polo negativo. Hidrógeno y oxígeno, no metal, no metal. Entonces, cuando hay un metal con un no metal, no metal, debo tener en cuenta que la diferencia de electronegatividad es poca, ¿no? No hay mucha, es poca. Hay una diferencia de electronegatividad, pero poca. Entonces me hace pensar que no son cargas totales, son cargas parciales. Parciales. A ver, pero ¿cómo es eso, profesor? Chequea. Sabemos que el oxígeno pertenece a ¿dónde? El oxígeno pertenece a... ¿A qué pertenece el oxígeno? El oxígeno va a pertenecer a... ¿Ya? El oxígeno pertenece a quién? Va a pertenecer a... en este caso, aceptar todos. Todos, aceptar todos. Ya, ahí está. Ya. El oxígeno pertenece al grupo 6A. Al grupo 6A. El oxígeno pertenece a quién? Al grupo 6A. ¿No es cierto? Si pertenece al grupo 6A, ¿qué toma en cuenta? Entonces que tiene 6 electrones de valencia. Que va a llegar a ¿qué? A tener ¿qué cosa? 6 electrones de valencia. ¿Ya? 6 electrones de valencia. ¿Ya? Ahí está. Tiene 6 electrones de valencia. Y el hidrógeno pertenece al grupo 1A. Pertenece al grupo 1A. Por ende, si pertenece al grupo 1A, es porque tiene un electrón de valencia. Va a llegar a ¿qué? A tener va a tener un electrón de valencia, ¿no? Entonces, yo tomo en cuenta esto, 6 electrones. Ahora, ¿qué nos dicen a nosotros para los enlaces covalentes? Nos dicen a nosotros en química que para un compuesto, para que llegue a tener estabilidad, debe llegar a ¿qué? A la configuración de un gas noble. A ver, te repito. Mira, esto vas a recordar de enlace químico, vas a recordarte de enlace químico. ¿Ya? Mira, los átomos, ahí están. Independientemente, cada elemento químico tiene alta energía, pero poca estabilidad. Esos elementos, para llegar a tener mayor estabilidad que hacen, se unen y van a formar compuesto. Claro, acá tienen elevada energía, ahora, pero no tienen estabilidad. Entonces, para llegar a tener estabilidad, estos elementos, ¿qué pasa? Tienen que asociarse. Y ahí van a llegar a ¿qué? A tener, en este caso, ¿va a tener poca energía? Sí. Poca energía, sí. Pero va a tener estabilidad. Y eso buscan los átomos. Tener estabilidad. ¿No? Y para que tengan estabilidad, tienen que llegar a ¿qué? A la configuración de un gas noble. Para que lleguen a tener estabilidad, deben llegar a ¿qué? A la configuración de ¿qué? De un gas noble. ¿Y un gas noble que tiene? Pertenece al grupo 8A. Entonces deben llegar a ¿qué? Deben cumplir de un gas noble, ¿no? Ahí está. Deben llegar a ¿qué? A la configuración de ¿qué? De un gas noble. ¿Sí? ¿Y cómo es un gas noble? Va a tener 8 electrones, ¿no? 8 electrones. Entonces tenemos acá. A esta configuración tiene que llegar. 8 electrones. Y ahí hablamos la famosa regla del octeto. Ahí hablamos ¿qué cosa? La famosa regla del octeto. La regla del octeto. ¿Ya? Esa es la regla del octeto. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. ¿Ya? Eso es eso. Esa es la parte de química, ¿no? En esta partita sí te lo explican bien bacán en química, ¿no? Igual acá. Entonces, lo mismo pasa acá. El hidrógeno, mira. El hidrógeno tiene un solo electrón. Le falta 7 electrones para llegar a la regla del octeto.
Al oxígeno le falta 2. ¿Quién es más propenso a cumplir con la regla del octeto? Más propenso va a llegar a ser ¿quién? El oxígeno. El oxígeno va a llegar a ser más propenso, ¿no? ¿A qué? A cumplir con la regla del octeto. Uy, está fallando, me quedo la red, muchachos. ¿Ya? Debe cumplir con qué? Con la regla del octeto. ¿Ya? Entonces, esos electrones que le faltan al oxígeno, cada hidrógeno le va a ceder, ¿no? ¿Para qué? Para poder compartirlo. Son 2 hidrógenos. Y con eso ya va a cumplir a 8 electrones. Y 8 ya va a llegar a los configuros de un gas noble. Profe, ¿y el hidrógeno? ¿El hidrógeno también o no? Sí, el hidrógeno también. El hidrógeno también. ¿No? Entonces, mira, todo elemento, independientemente, todo elemento o átomo, independientemente, tiene que, ¿qué te he dicho? Va a llegar a tener alta energía, pero va a tener poca estabilidad. Para llegar a cumplir, para llegar a tener o cumplir con su estabilidad, ¿qué es lo que pasa? Tiene que asociarse a otro átomo. Se reduce su energía, pero va a tener que asociarse a otro átomo y formar un compuesto. Es lo mismo, ¿no? Entonces al oxígeno le falta ¿cuánto? Le falta 2. Al hidrógeno no le falta 7. Entonces el oxígeno es más propenso a que pueda recibir. En cambio el hidrógeno que pueda cederlo para compartirlo. Y ese es el enlace covalente. Hay una compartición de ¿qué? De electrones. ¿Ya? Es una compartición de electrones. Es como hacemos una chanchita entre todos. Vamos a comprar una torta. Cuota, 5 soles por persona. Pero hay alguien que dices, yo tengo un sol nomás, pero voy a dar lo que puedo. Y de verdad va a darlo y vamos a poder compartirlo, ¿no? Es ahí ese motivo por el cual el oxígeno se va a tornarse positivo o negativo. ¿Qué dice? Positivo o negativo. El oxígeno se va a tornarse, como este va a tener la capacidad de recibir electrones, ¿qué va a pasar? Se va a tornar negativo. Y el oxígeno y el hidrógeno, a él le conviene cederlo, por ende se va a tornarse positivo. Ah, pero ojo, esta diferencia de polaridades, electronegatividades, va a ser poca va a ser. Y de eso se trata el enlace covalente, ¿no? ¿Qué covalente qué? Polar, porque forma polos. No son cargas totales, son cargas parciales, eso debo comprender. Cargas totales lo veo en un enlace iónico, en un enlace electroquímico, electrovalente. Ahí lo voy a verlo. Ahí voy a hablar de qué, de cargas totales. Pero en cambio acá voy a hablar de cargas parciales. ¿Ya? El oxígeno, ¿qué pasa? Va a ceder un electrón. El oxígeno, ¿qué pasa? Va a recibir, porque le faltan dos electrones. Y el hidrógeno lo va a ceder, por eso se torna positivo. O sea, hablamos de densidad de cargas densidad de cargas. O bien lo decimos cargas parciales. No son totales, son cargas parciales. Hay polos, positivo o negativo. Positivo para quien, para el hidrógeno, y el oxígeno negativo. ¿Ya? Acabando esto vamos a dar una práctica de agua. ¿Ya? Una práctica de agua vamos a dar. Ya, entonces, ahí en fin voy a poder encontrar ¿qué cosa? La estabilidad de ¿quién? De un átomo. La estabilidad de los átomos. ¿Cómo? Formando este compuesto que es el agua. ¿Ya? Que viene a ser el agua. Ya, entonces es muy importante. Mira, todo lo que estoy explicando acá, vamos a hacerlo en la práctica, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, ya, en conclusión, profesor, ¿qué es lo que me vas viendo en el examen? El enlace que une a los átomos de hidrógeno y oxígeno es el enlace covalente. Covalente polar. Bacán. Seguimos. Vamos a hablar del enlace puente de hidrógeno. Cuando hablo del enlace puente de hidrógeno, ¿qué son? Son interacciones electrostáticas, ¿no? ¿Qué va a presentar quién? El agua. ¿Qué va a llegar a presentar el agua? Ahí está. ¿Qué va a llegar a presentar quién? El agua. Y es que el agua se va a asociarse a ¿quiénes? A otras moléculas de agua. Claro, el agua se va a asociarse a ¿quién? A otras moléculas de agua. ¿Sí? Se va a llegar a ¿qué? A asociar a ¿qué? A otras moléculas de agua. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces, ¿cómo se llama ese enlace que une al agua con otras moléculas de agua? ¿Cómo se llama? Ese enlace se va a llamarse, ¿cómo se va a llamarse? Enlace puente de hidrógeno. ¿Ya? Enlace puente de hidrógeno.
El enlace que une a las moléculas de agua, ¿cómo se llama? Se va a llamar enlace puente de hidrógeno. Ya el enlace que une a las moléculas de agua se llama enlace puente de hidrógeno. ¿Ya? Y mira, yo pongo mi mano al agua. Lo que voy a llegar a sacar, ¿qué va a ser? Voy a sacar una moleculita de agua. No voy a poder. Voy a sacar un manchón de moléculas de agua. Un manchón de moléculas de agua. ¿Ya? Voy a llegar aquí a sacar un grupo de moléculas de agua. ¿Ya? Ahí está. Entonces, eso voy a poder, ¿qué cosa? Sacar un 2. Eso es, como me preguntan a mí siempre, acá. El enlace que mantiene unido a las moléculas de agua, ¿cómo se llama? Enlace puente de hidrógeno. ¿Ya? Puente de hidrógeno. Y mira esta molécula de agua. Ya sabemos esto, ¿no? Mira esta molécula de agua. El oxígeno va a tener densidad de carga negativa. A ver, no está presentándose la pantalla, creo. Se ha cortado, muchachos, no me han avisado. Ya, ahí está. Ya. Sí, está fallando, creo, la red. Vamos a ver. Seguimos. Ya, se ve, muchachos, tienen que avisarme si no se ve la pantalla. Ya, ahí está. Te estaba mencionando que. Ya. A ver, esta parte del enlace de hidrógeno, ¿han podido captar? ¿Hace cuánto tiempo nos estaba presentando? Hace un minuto, creo que era. ¿Cuánto tiempo? A ver, muchachos. Está muy silencioso. De acá. Ya, a ver, de nuevo. El enlace puente de hidrógeno es el enlace que mantiene unido ¿a quién? A las moléculas de agua. Ya, a las moléculas de agua. ¿Ya? Entonces, mira. Ahí está. El enlace que une a las moléculas de agua, ¿cómo se llama? Puente de hidrógeno. ¿Ya? Puente de hidrógeno. Eso es pregunta de examen. Y mira, sabemos que el oxígeno, ¿cómo es? Sabemos que el oxígeno va a tener una densidad de carga negativa y el hidrógeno va a tener una densidad de carga positiva. Una carga parcial positiva, el hidrógeno y el oxígeno negativo. Entonces, mira, igualito acá con la molécula de agua, igualito acá con la molécula de agua, chequea. Ese hidrógeno, como es positivo, va a atraer a otra molécula de agua. ¿Cómo? El hidrógeno opuesto a oxígeno. Mira, acá también hay, ¿no? Hay una cierta atracción, ¿no? Hay una cierta atracción. Igual acá el oxígeno, ¿con quiénes? Con otro hidrógeno de otra molécula de agua, Y acá, igualmente, el hidrógeno con otra molécula, con el oxígeno de otra molécula de agua, ¿no? Entonces ahí me preguntan, el enlace que mantiene unido a las moléculas de agua es el enlace puente de hidrógeno, ¿ya? Puente de hidrógeno, esa viene así. El enlace puente de hidrógeno. Algo más. Una molécula de agua con máximo ¿con cuántas moléculas de agua se puede combinar? A ver, 1, 2, 3, 4. O dicho de otra manera, ¿cuántos enlaces puentes de hidrógeno como máximo puede establecer el agua? 1, 2, 3, 4. También. ¿Ya? También. Eso es de forma general. Pero este enlace puente de hidrógeno va a ser un enlace débil. Va a llegar a ser un enlace débil. ¿Ya? Va a llegar a ¿qué? A ser un enlace débil. ¿Ya? Es como, por ejemplo, yo pongo mi mano al agua. Voy a querer dividir el agua. Voy a querer dividir con mi mano, voy a estar sacando agua. ¿No? Y es un enlace débil. Débil. ¿Ya? Es la 20ª parte más débil que de un enlace covalente, ¿no? Enlace covalente. La capacidad de formar enlaces puentes de hidrógeno, va a depender del estado de agregación molecular. Va a depender de quién? Del estado de agregación molecular. En estado sólido, ¿cuántos enlaces puentes de hidrógeno se puede generar? A ver, nosotros sabemos que en estado sólido las fuerzas de cohesión son máximas y las fuerzas de repulsión son mínimas. Es donde esta materia va a tener ¿qué cosa? Un volumen definido y una forma definida. ¿No? Ahí vamos a ver la máxima cantidad de enlaces puentes de hidrógeno. En el estado líquido,
ver, pienso en el estado líquido, en el estado líquido, en el estado líquido. ¿Qué cosa hay en el estado líquido? Hay un... vamos a ver, las fuerzas de cohesión son algo semejantes aquí. A ver, te lo pongo ahí. A ver, vamos a poner acá. En el estado sólido, las fuerzas de cohesión son mayores aquí a las fuerzas de repulsión. Eso hace que el cuerpo tenga ¿qué? Una forma definida, ¿no? Una forma definida, un volumen definido, y una forma y volumen definido, ¿no? Ahora, en el estado líquido te he dicho que las fuerzas de cohesión son algo, a ver, fuerzas de cohesión son algo semejantes a ¿quién? A las fuerzas de repulsión. ¿Ya? Algo semejantes. No son igual, pero algo semejantes. Entonces, ¿qué te estoy mencionando acá? Que entonces, en el estado líquido, el agua, ¿qué es lo que pasa con el agua? Va a tener una forma, un volumen definido, pero una forma indefinida. Claro, el agua líquida va a ocupar el volumen del recipiente que lo contiene, ¿no? Que lo contiene. Y eso pasa en el estado líquido. ¿Cuántos en las fuentes de hidrógeno? Ahí voy a ver 3 en las fuentes de hidrógeno aproximadamente, ¿no? Y en el estado de vapor, estado gaseoso, recordemos que el agua no es un gas, es un vapor. Porque los gases, ¿qué necesitan? Presiones para poder ser, en este caso, licuados. En cambio del agua no voy a hablar de licuefacción, voy a hablar de condensación, ¿ya? Entonces eso debo tener en cuenta, eso es lo que yo debo tener en cuenta. Chequea. Mira, en el estado de vapor, vamos a tomar en cuenta. Acá, ¿qué pasa? Las fuerzas de cohesión, ¿cómo son? Las fuerzas de cohesión van a ser mínimas y las fuerzas de repulsión van a ser máximas. Van a llegar a ser máximas. ¿Ya? Las fuerzas de cohesión, ahí está, las fuerzas de cohesión son mínimas, las fuerzas de repulsión van a ser máximas, ¿no? Entonces eso me hace pensar que las moleculitas de agua van a tener ¿qué cosa? Un volumen indefinido. Va a tratar de ocupar el mayor espacio posible, ¿no? El vapor. ¿Qué más? Una forma indefinida también. Indefinida, volumen y forma indefinida. ¿Ya? Eso me interesa. ¿Ya? Eso pasa en el estado de vapor. Y te he dicho que el enlace puente de hidrógeno es prácticamente la 20ª parte parte del enlace covalente. O sea, el enlace covalente es 20 veces más fuerte que el enlace puente de hidrógeno. ¿Ya? Y me pueden preguntar a mí, ¿en qué moléculas encuentro el enlace puente de hidrógeno? Porque también en las proteínas, en la estructura secundaria de las proteínas, en enzimas, al momento de llevar a cabo el acoplamiento enzima-sustrato. ¿En dónde más? En los ácidos nucleicos. En los ácidos nucleicos también. ¿Sí? ¿Ya? También sí, porque a nivel de ¿quién? Del ADN. Como he dicho, a nivel del ADN, sí, a nivel del ADN. ¿No? Entre las dos cadenas polinucleotídicas del ADN, ¿no? La complementariedad de bases. Ahí está, el enlace puente de hidrógeno. ¿Ya? Ahí está. Seguimos. La capacidad para formar enlace puente de hidrógeno tiene un promedio, ¿no? 3.4 a 3.6, ¿no? Más o menos. Importancia del agua. ¿Qué sacamos del agua? El agua que nos han dicho, las 3/4 partes del planeta es agua. Las 3/4 partes del planeta es agua. Eso nos han dicho, ¿no? Nos han dicho a nosotros que las 3/4 partes de quién? Las 3/4 partes de la superficie terrestre, bien dicho. De la superficie terrestre, ¿qué cosa es? Agua. Las 3/4 partes de la superficie terrestre es agua. ¿Ya? Agua. Eso nos han dicho. O sea, el 75% de que de la superficie terrestre que es agua. ¿Ya? Eso nos han mencionado a nosotros.
¿Ya? Eso nos han mencionado nosotros, las 3/4 partes del planeta es agua, o sea, el 75% es agua. ¿Ya? Y en los seres vivos aproximadamente vamos a encontrar del 60 al 95% de qué. En los seres vivos, ¿qué cantidad constituye el agua? El 60 al 95% de qué? Del peso. Es agua. 60 al 95% del peso, ¿qué es? Agua. ¿Ya? Y de hecho sabemos que el 60% de agua, ¿quién va a tener? El ser humano, por ejemplo, aproximadamente. Y 95% ¿quién? La medusa. Las plantas están con 80 o 85%. ¿Ya? Las plantas van a estar en un 60 o van a estar en un 80 o 85%. Ahí está. Esta vez se está proyectando. Sí. Estamos bien. Ya está, ya. Todos los seres vivos necesitan el agua. Todos. Porque toda reacción química ocurre ¿en presencia de quién? De agua. ¿No? Y bueno, va a regular toda función, en este caso, todo evento fisiológico va, en este caso, regular el agua, ¿no? Y todo eso, y también más que todo, y va a llenar los compartimentos o espacios también, como conocemos, ¿no? En la famosa matriz extracelular predomina también agua, ¿no? Va a haber agua. Y también sabemos que por su naturaleza polar me va a ayudar a descomponer moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas, ¿no? Y muy importante para el metabolismo de los seres vivos, ¿no? El agua es muy importante. Es ahí que recordamos a quién, a un filósofo, ¿no? El primer filósofo, que viene a ser quién, Tales de Mileto, ¿no? Tales de Mileto, él mencionó de que la vida se origina en qué, en el agua. El ser vivo necesita agua. Hay seres vivos en el agua. El agua es el origen del todo. Eso nos dijo, ¿no? Tales de Mileto. ¿Ya? Entonces, y es verdad, todo fenómeno fisiológico que ocurre en cualquier forma de vida, sea uni, pluri, eucariota, procariota, necesita ¿qué? Agua, va a necesitar agua. Ahora, supuestamente de acá de un tiempo, bueno, la gente va a tener esa posibilidad de migrar al Marte, ¿no? Y ese planeta, por qué lo consideran como un planeta posible de que pueda alojar a la raza humana? ¿Por qué? Porque tiene agua. Es la principal necesidad, ¿no? Agua, porque tiene agua. ¿Ustedes creen que haya vida en otros planetas? Puede haber vida en otros planetas. Pero otros organismos tal vez en lugar de agua hayan desarrollado otros compuestos. Podría escuchar selenio también, ¿no? Que compuesto nosotros, otros compuestos químicos que no dependan de agua, ¿no? También pienso que hay vida en otros planetas, sí. Pero que estas formas de vida de otro planeta no hayan podido depender del agua, ¿no? No hayan podido depender del agua, ¿sí? Vamos a ver. Chequea. Ahora, de ese 75% de agua que hemos dicho ya, consideremos que fuese un 100%. ¿Cómo está distribuido? En aguas marinas, los océanos, Océano Pacífico, Atlántico, Antártico, Ártico, Índico, Pacífico y el Austral, el último océano, ¿no? Ahí está. En ahí vamos a encontrar ¿cuánto? El 96.5% que es agua. O sea, el 96.5%, ¿qué cosa es? Es agua, que me constituye, que está en donde? En los océanos. Que está en los océanos, que conocemos, ¿no? Pacífico, Índico, ¿no? Ahí está. Pacífico, Índico, Atlántico, ¿no? Todas esas de ahí. ¿Y el 3.5% dónde está? Está constituyéndome quién? Está constituyéndome quién? Las aguas dulces son continentales. Las aguas dulces son continentales. ¿Cuánto? 3.5%. ¿Ya? Y de este 3.5%, ¿dónde lo encuentro? El 2.9%, ¿dónde lo voy a encontrar? En las nieves perpetuas, los nevados. En nuestro medio, ¿no? Conocemos el Salcantay, Pituzía, ¿no? La Verónica. Ahí está. ¿Y el 0.6% dónde está? En los ríos, lagunas, aguas subterráneas, ¿no? Ahí está. Tenemos ahí a quienes, por ejemplo, a las lagunas, ¿no? Los factores limnológicos. Tengo también ahí los ríos, los factores potamológicos, que son factores ecogeográficos, ¿no? Ahí está.
Ahí está cuando es 0.6%, ¿no? Las aguas lénticas y las aguas lóticas, ¿no? El contenido de agua en los organismos. ¿Cómo va a estar el contenido de agua en los organismos? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Varía de acuerdo a la edad, la especie, tejido y órgano también. De acuerdo a la edad, vamos a ver, de acuerdo a la edad va a llegar a variar de forma como inversamente proporcional. ¿Cómo es eso? A más edad, más agua. ¿Más agua? No. A más edad, menos agua. A más edad, menos agua. ¿Ya? Y a más edad, ¿cómo es? A más edad, menos agua. A menos edad, más agua. Eso me hace pensar que un embrioncito va a tener bastante agua. Sí, va a tener bastante agua. Aproximadamente va a tener 90% de agua. Una masita, ¿no? Una masita. 90% de agua. ¿Va a llegar a tener? Sí. Un fetito, 85% de agua. Lactante, 80% de agua. El adulto, 60% de agua. Y el anciano va a tener 50% de agua. 50% de agua. ¿Ya? 50% de agua, sí. ¿Ya? 50% de agua. Entonces, a medida que va pasando los años, ¿qué pasa? Nos secamos, ¿no? Nos estamos llegando a secar a medida que pasan los años. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, como es la edad con el contenido de agua varía inversamente proporcional. A más edad, menos agua. A menos edad, más agua. Ahora, de acuerdo a la especie, hay especies que van a llegar a tener agua, ¿no? Por ejemplo, la medusa tiene 90-95% de agua. Es bastante agua, ¿no? 90-95% de agua. La medusa. El ser humano, 60-65% de agua, ¿no? Oye, pero en caso del ser humano, ¿cómo va a ser? De acuerdo al sexo, ¿no? De acuerdo al sexo. Va a ser de acuerdo al sexo. ¿Ya? De acuerdo al sexo. ¿No? ¿Quiénes tienen más agua? ¿Varón o mujer? Va a llegar a tener. Varón tiene más agua. Varón tiene más agua. 65% tiene agua. En cambio, la mujer, 50% de agua. Menos. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Generalmente, ¿qué pasa con las mujeres? Tienen más tejido graso, más tejido adiposo. Como tienen más tejido graso, más tejido adiposo, ¿qué es lo que pasa? La grasa desplaza el agua. La grasa desplaza el agua. Si yo tuviese agua y aceite en un recipiente, lo voy a vaciar, lo voy a llegar a vaciar. Una vez que lo vacío, ¿quién se resiste al desplazamiento? ¿Quién se va a resistir al desplazamiento? ¿Quién se va a resistir al desplazamiento? El aceite, ¿no? Claro, yo lo voy a echar todo. Y una vez que lo eche en la base, ¿qué voy a encontrar en la base? En la base del recipiente voy a encontrar aceite, ¿no? En la base. ¿El aceite es el que desplaza el agua? Sí, sí, específicamente. El aceite es el que desplaza ¿a quién? Al agua. ¿Ya? Entonces, eso yo debo tener en cuenta. Debo tener en cuenta. ¿Ya? Ahí está. Entonces, sí, el aceite desplaza el agua. Y después que las mujeres tienen mayor tejido graso. Tienen tejido graso en la región torácica, en los muslos, las piernas, ¿no? A diferencia de los varones. ¿Los varones tienen más agua? Sí. Los lípidos, profe, las grasas que son apolares o apolares. Los lípidos son apolares y el agua es polar. Polar con apolar no se combina. Es por eso que agua con aceite no puedo llegar a mezclar. Agua con aceite no voy a poder mezclar, ¿no? El aceite va a desplazar al agua, ¿no? La grasa va a desplazar al agua. ¿Ya? ¿Tiene ventajas eso, desventajas? Sí. Por ejemplo, en caso de que una persona soporte un cortocircuito o llegue a soportar una energía eléctrica. ¿Quién se va a electrocutar más rápido, varón o mujer? ¿Qué opina? El varón, porque tiene más agua y el agua es conductor de electricidad. En cambio, las mujeres, como tienen más tejido graso,
esa energía eléctrica se va a llegar a, en este caso, la energía eléctrica, esa energía eléctrica va a llegar a que va a haber una menor conducción, se va a cortarse el circuito, ¿no? Entonces el varón va a ser más electrocutar que la mujer, ¿no? Y ahí ya tenemos en cuenta, ¿no? Ahí ya por ahí pensamos que el riesgo de mortandad es más en quienes, en varones o mujeres, es más en varones, pero el varón tiene más tendencia a la muerte, en otras palabras, ¿no? A diferencia de la mujer. Bueno, también, pero hierba mala nunca muere también, ¿no? Ya, vamos a ver. Y las semillas tienen poca agua. ¿Por qué las semillas tienen poca agua? ¿Por qué creen que las semillas tienen poca agua? ¿Por qué las semillas tienen poca agua? Uno, las semillas van a llegar a tener poca agua. ¿Por qué? Las semillas se caracterizan por tener un alto contenido de lípidos. Es por eso que tienen menos agua. O si analizamos tejidos u órganos, por ejemplo el cristalino, donde están los famosos humores, acuoso, vítreo, ¿no? Bien, vamos a ver que ahí va a haber bastante agua a nivel de los humores, ¿no? El humor acuoso, humor vítreo, ahí hay bastante agua, 98% de agua. En la sangre, 92% de agua. El plasma, profesor, el plasma. El cerebro tiene 85% de agua. ¿Ya? Músculo, 75% de agua. Los glóbulos rojos, 60% de agua. Los huesos, 20% de agua. El diente, poca cantidad de agua. El diente es lo que tiene poca cantidad de agua. Poquísima. Poquísima. ¿Ya? Ahora, si yo consumo, a ver, un exceso de agua, ¿me haría daño o no me hace daño? ¿Exceso de agua me puede llegar a matar? Sí, puede llegar a matarte el exceso de agua. Y eso pasó una vez, ¿no? En un concurso allá por Estados Unidos, ¿no? Aquella persona que era capaz de tomar bastante, era un concurso de quién podía aguantar bastante el consumo de agua, ¿no? Y hicieron ese concurso, ¿no? Y una chica ganó, ¿cuántos litros de agua era? No recuerdo bien. 15 litros de agua en 10 minutos, 15 minutos creo que era. ¿Y qué ha pasado? Ganó y de ahí murió. ¿Qué ha pasado? El depósito de agua, todo exceso de agua, un depósito o exceso de agua, ¿dónde va? Al cerebro. Y murió, ¿no? Un hidrocefalia, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. Y vamos a ver acá. Otros factores que van a depender, hemos dicho ya, la edad, sexo y el estado constitucional también, ¿no? Ahí está, ahí está. Ya hemos dicho con quién, de acuerdo, ¿no? El embrioncito tiene más agua. El niño va a tener va a tener menos agua que el embrión y el adolescente menos agua que el niño, ¿no? Y el anciano menos agua que todos, menos agua que todos. No va a llegar a tener menos agua que todos. ¿Ya? Ahí está, ahí está. ¿Tiene menos agua? Sí, menos agua. ¿No? Ahí está. A más edad, menos agua, me he dicho. Y otro también te dije, de acuerdo. Otro también que te he mencionado yo. Otro también que yo te he mencionado es respecto al agua. Es el estado constitucional. El estado constitucional. ¿Quiénes van a tener más agua? Ah, ya, me faltaba conectar esto. Más agua, más agua. De acuerdo, un flaco o un obeso va a tener más agua un flaco, ¿no? Que un obeso. El obeso tiene menos agua. Y eso por lo que les había mencionado. Por lo que les había mencionado. Ya, va a tener menos agua. Es el obeso, ¿no? El flaco es el que tiene más agua. Ya, ya, eso es. ¿Y en el sexo se pierde agua? También se pierde agua, pues. También. Vamos a ver. Contenido de agua en los organismos. Vamos a ver cómo es el contenido de agua en los organismos. Por ejemplo. ¿Cómo es el contenido de agua en los organismos? Chequea. ¿El agua representa cuánto? El 60% de qué? Del peso corporal. El agua va a representar el 60% de qué? Del peso corporal. Aproximadamente, ¿no? Profe, 65%. Ya, vamos a coger 60. 60. ¿Ya? 60. Ya. El agua representa el 60% del peso corporal. Representa aquí el 60% del peso corporal. Por ejemplo, que yo peso 80 kilos. Bueno, antes pesaba 80 kilos, ¿no? Ahora estoy pesando 70 kilos. Bajé
casi en 2-3 meses, 10 kilos. No, claro, casi 10 kilos bajé. 10 kilos en 2 meses. Vamos a ver. El 60% de peso corporal, ¿qué es? Agua. El 60% de peso corporal es agua. Muy bien, 60% de peso corporal es agua. Ya, bacán, bacán. Si yo peso 80 kilos, ¿cuánto de agua voy a tener? Eso me interesa. ¿Cuánto de agua? Yo utilizo lo que nos enseñó en el curso de retraso matemático, RM, ¿no? ¿Cómo era? Claro, 60% por división y de multiplicación, ¿no? 80. 48. Ya. 48 kilos aproximadamente de qué? De agua voy a tener, ¿no? De agua. 48 kilos. Ya. O sea, más o menos, si estoy hablando de 80 kilos agua, el peso del agua que voy a llegar a tener va a ser 48 kilos. Aproximadamente, sí. No se nota. El peso de agua va a llegar a ser ¿cuánto? 48 kilos, aproximadamente. ¿Ya? Aproximadamente. Ahí está. Ya. Y mira, chequea. Vamos a borrar esto. Hay que borrar esto. No se borra. No, esto no es borrado. Ya está, ya. Ya, vamos a ver. ¿Cómo está ese agua? ¿Cómo va a llegar a estar ese agua distribuido? Vamos a ver, ¿cómo va a estar distribuido? El 40% de ese 60%, el 40% de ese 60%, el 40% constituye ¿qué? El agua intracelular. Intracelular. ¿Cuánto? 40%. ¿Y en el extracelular cuánto? 20%. En el extracelular cuánto? 20%. ¿El intracelular cuánto? 40%. ¿Y el extracelular cuánto? 20%. ¿Ya? O sea, el mayor contenido de agua está en el compartimento intracelular. ¿Ya? El mayor, ¿qué te he dicho? El mayor contenido de agua va a estar ¿dónde? En el compartimento intracelular. ¿Cuánto? 40%. Y en el extracelular 20%. Ahora, ese intracelular hablamos, a este también se le conoce más como agua constitucional, ¿no? Ahora, de ese 20%, chequea, de ese 20%, ¿este representa cuánto? De ese 20% que estamos también tomando en cuenta, representa el medio interno. Hay que diferenciar dos cosas. Decir medio intracelular, con medio interno, medio intracelular, ahí está, medio, ya, esto quiero decir, medio intracelular, ya, o compartimento intracelular, con medio interno. Es diferente, ya, no es igual. El medio interno es el compartimento extracelular, ¿ya? El medio interno es el compartimento ¿qué? Extracelular. Ya el compartimento extracelular, ese es el medio, en este caso, interno, ¿no? Medio interno es lo mismo decir compartimento ¿qué? Extracelular. O medio extracelular, tampoco sea. Medio extracelular.
Pero ¿por qué lo llamo medio interno? Se llama medio interno porque es un medio que sirve de soporte metabólico ¿a quién? A las células de un tejido. Ese soporte metabólico a las células de quién? Del tejido, ¿no? Cuando yo pierdo agua, ¿qué agua? Cuando yo estoy deshidratado, ¿qué agua es lo que pierdo? Pierdo el agua del medio extracelular. Ese es el agua que yo pierdo, ¿no? El agua que voy a llegar a perder. ¿De dónde? En este caso, el medio extracelular, ¿no? Porque ese medio extracelular, la célula se alimenta ¿de qué? De lo que está en el extracelular. Y es por eso que el extracelular forma el soporte metabólico aquí para las células del tejido. Alergia es eso. Ya, vamos a tener en cuenta eso. Ya, entonces es distinto medio interno con medio interno. ¿Cuánto? 20%. Y en ese 20%, en los vasos sanguíneos, ¿está cuánto? 5%. Y entre célula y célula hay un espacio. Ese es el intersticial o intercelular. Intercelular o intersticial. Y ahí está 15%. Está 15% de acá, 5%. Sumados, me da 20%. Y ahora, ¿te acuerdas que te he dicho que pesa 80 kilos? Pesaba antes, ¿no? Pesaba antes. Ahora, ¿el 20% de quién? A ver, voy a ver. El 20% de 80. 20 por 8, 160, 16 kilos en el extracelular. Y en el medio intracelular, 40 por 80 entre 100. Me sale 32, ¿no? 32 kilos en el medio intracelular. ¿Ya? Ahí está, 48. ¿Ya? Muy bien. Ahora, eso yo debo tenerlo en cuenta. Debo tomarlo en cuenta, ¿ya? Ahí está. Ahora vamos a ver otra partecita también muy importante. Acá ya hemos hablado de esto. Sí. Toque. Ahí está bien. Ya. Vamos a ver. Ya hemos hablado del contenido de agua en las células, ¿no? Esto sí. Hablamos de eso. Vamos a ver el otro. Ahí está. Ahora, chequea. Vamos a ver. Ahora, ¿cómo está el agua en la célula? ¿Cómo va a llegar a estar el agua en la célula? ¿Cómo va a llegar a estar el agua en la célula? ¿Cómo va a estar? Vamos a ver. Imaginemos que el agua que está dentro de la célula representa un 100%. Imaginemos que ese agua representa un 100%. ¿Ya? Ese agua intercelular o agua de constitución. Entonces, imaginemos que el agua esté a un 100%. El 95% del agua va a estar en la condición fluida, en el citoplasma. Me constituye el citosol. Es esa agua líquida en el que están suspendidas ¿quiénes? Organelos. ¿Cuánto de agua está ahí? El 95%. ¿Qué es? ¿El 95% de qué? Va a ser agua libre. Agua que sirve para quién? Para las reacciones químicas. ¿Qué sirve para las reacciones químicas? ¿Cómo se le llama? Agua libre. ¿Ya? O agua metabólica. Porque en ella pasa ¿qué? Reacciones químicas. En ella va a llegar a pasar ¿qué cosa? Reacciones químicas. ¿Ya? En ella pasa reacciones químicas. ¿Ya? Ahí está. Entonces, porque toda reacción química ocurre en presencia del agua. O sea, el agua libre constituye ¿cuánto? El 95%. ¿Ya? En ella pasan procesos anabólicos, catabólicos, ¿no? Porque toda reacción química ocurre en presencia de ¿quién? Del agua. Ya ese es el agua libre, ¿no? Ese es el agua libre. ¿Cuánto? 95%. ¿Ya? Agua metabólica también se le llama. ¿Ya? Porque sirve para las reacciones metabólicas, ¿no? Y la otra partecita es el agua ligada. El otro viene a ser el agua ligada. ¿Ya? El agua ligada es el agua, ¿te acuerdas que había en las fuentes de hidrógeno en proteínas
ácidos nucleicos, ¿no? Ah, ya. ¿Te acuerdas que el agua es una molécula polar? Sí. El agua ligada a moléculas polares me forma componentes de los organelos, de las endomembranas, del esqueleto celular e incluso del mismo núcleo. Ese es el agua ligada, es el agua estructural. ¿Este representa cuánto? Este va a representar cuánto? 5%. Va a llegar a representar cuánto? 5%. ¿Ya? ¿El agua ligado cuánto representa? 5%. Es la cantidad de agua que se une aquí a moléculas polares mediante puentes de hidrógeno. También conocido como agua estructural. También así también se le va a conocer, ¿ya? Agua estructural. Ahí está. ¿Ya? 5%. Claro, estos organelos tienen agua en su interior, ¿no? Y eso ha hecho que formen y que asocien moléculas, ¿no? Y formen organelos, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver un casito de fenómenos de osmosis celular. Chequea. Está bien, sí, está bien. Mira, vamos a ver. Recordamos algo muy importante. ¿Cómo se llama el transporte de agua? Es un tipo de transporte pasivo. Ya, ahí está. Transporte celular. No, vamos a ver. El agua atraviesa la membrana celular. ¿Por medio de qué? Por medio de transporte pasivo. ¿No? Tiene un nombre específico, su mecanismo de transporte y se le llama ósmosis. Se le va a llamar ¿qué cosa? Ósmosis. ¿Y qué es ósmosis? El transporte de agua. ¿Ya? Y recuerda algo también. ¿Qué es el transporte pasivo? Es el transporte a favor de que de la gradiente de concentración. De más a menos, ¿no? Sin gasto de energía. Y eso es la ósmosis también. Pero específicamente la denominación del transporte de agua se llama ósmosis, ¿no? ¿Y cómo atraviesa el agua? Porque yo sepa, la membrana celular es lipídica. Es lipoproteica. Ya viene a ser lipoproteica. ¿Y el agua pasa por dónde? El agua va a pasar por canales proteicos. Ahí está. Atraviesa por canales proteicos. ¿Ya? ¿Y qué son esos canales proteicos de agua? Se llaman las famosas acuaporinas. Ya están codificadas esas. Ahora vamos a ver tres casitos muy interesantes acá. Chequea. La primera. Uno es el medio hipertónico. Vamos a conocer tres medios. Chequea. Digo medio hipertónico, aquel medio en el que hay mayor cantidad de solutos. Medio isotónico, en el que solutos con la cantidad de agua van a ser algo aproximadamente iguales. Medio hipotónico, cuando las células van a estar en un medio donde hay bastante agua. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que le pasa a la célula cuando está en un medio donde hay bastantes solutos? ¿Qué es lo que le pasa a la célula cuando va a estar en un medio donde hay bastantes solutos? La célula va a perder agua. La célula va a tener la tendencia a perder agua. ¿Ya? Ahí está. Entonces la célula pierde agua. ¿Ya? ¿Y cuándo digo medio? Cuando es un medio isotónico. La cantidad de agua que ingresa a la célula es la misma cantidad que sale, ¿no? Medio hipotónico. Aquel medio en el que las células van a estar en un medio donde hay bastante agua. ¿Qué pasa? La célula se hincha. O sea, agua ingresa al interior de las células, ¿no? Pues vamos a ver tanto en animales y plantas acá también. Seguimos. Osmosis celular y membrana celular. Chequea. Hipotónico, isotónico, hipertónico. Hipotónico tiene bastante agua. Isotónico igual la cantidad de agua, ¿no? Y medio hipertónico cuando hay bastantes solutos. Solutos. ¿Ya? Ahí está. Chequea.
Medio hipotónico, ¿qué te he dicho? Cuando la célula está húmeda donde hay bastante agua. Ya, ahí está, ahí está. Primero, vamos a ver. Solución hipotónica. ¿Qué pasa si a la célula lo voy a poner en un medio donde hay bastante agua? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? La célula va a entrar agua, la célula, mira, si fuese célula animal, ¿qué es lo que pasa? Ingresa bastante agua. ¿Y qué ocurre? La citólisis. Muere la célula. Otra puede ser la pared celular. ¿Ya? La pared. Vamos a ver. No, acá todavía. Chicos, ya me está ganando. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Qué pasa si está en un medio hipotónico donde hay bastante agua? Entonces agua ingresa al interior de la célula y le produce la citólisis. En glóbulos rojos le llamamos hemólisis. A la célula B, ¿qué pasa en la célula vegetal cuando ingresa bastante agua? ¿Quién le genera ese límite? La pared celular. La pared celular lo va a limitar. ¿Ya? Ahí está. Para la célula si entra bastante agua, el límite es la pared celular. Para la célula le pasa normal. Si entra bastante agua, sale bastante agua. ¿Ya? Y mira, la célula está una turgente y normal. Solución isotónica. ¿Qué pasa si la célula animal ingresa bastante agua? La misma cantidad a la que sale, ¿no? Normal para la célula animal, pero a la célula vegetal no le conviene porque se muestra flácido. Se muestra flácido. Ahora, ¿qué pasa si voy a poner, en este caso, las células a un medio donde hay más solutos? La célula pierde agua. O sea, pues la querenocitos. Y del mismo modo también con la célula vegetal. Porque no se rompe la ventana. Ya. Ahora, mira. Si la célula animal está en un medio donde hay bastante agua, la célula pierde agua. La célula pierde agua. ¿Ya? Y si el suelo vegetal sienta un medio donde hay bastante agua, el agua también va a perder. Pero ¿quién evita que se deforme? La pared celular. Es una capa protectora, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Y bueno, el suelo animal se llama querenación. Y el suelo vegetal se llama plasmólisis. ¿Ya? Se va a llamar plasmólisis. Ya está. Ya. Bueno, esto ya es propiedades. Muchachos. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Entonces hay que tomar esas denominaciones. Querenación cuando la célula animal pierde agua. En glóbulos rojos los querenocitos lo llamamos a esas células. Y se pues la plasmólisis en célula vegetal. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Ya muchachos, ahí nos quedaremos. Quedaremos. La práctica de oligoelementos y ahí se ya quedó. Ya. Vamos a ver. Oligoelementos. Ya, les voy a enviarles de bioelementos una práctica, ¿ya? Una práctica no, ya han hecho acá. Oligoelementos. Sí. Ya. Ya. Entonces nos vamos a quedar ahí todavía nomás, muchachos. Para mañana lo voy a realizar uno bien bacán de esos dos. Ya.